Nadie logra recorrer estas carreteras sin llevarse un susto de muerte. Y es que tienen la fama de estar sumamente malditas por la gran cantidad de siniestros ocurridos. Entidades malignas que varios han visto. Ni siquiera los más experimentados se atreven a manejar por esta ruta. Prepárate, porque estás a punto de manejar por las 7 carreteras más embrujadas y peligrosas de Latinoamérica. Las altas montañas de Veracruz son una de las regiones más espectaculares y menos conocidas de México. Un territorio de cafetaleras, pueblos coloniales y una topografía que sube y baja entre cañadas y selva húmeda. La carretera que conecta Orizaba con Ciudad Mendoza y los municipios aledaños de la región cruza por ese paisaje. Y de noche, cuando la neblina sube desde los barrancos y los canalones de caña de azúcar desaparecen en la oscuridad, se convierte en un tramo que muchos conductores de la zona prefieren no recorrer solos. Y es que es bien sabido que por la zona hay muchos avistamientos de entidades y criaturas extrañas, especialmente 3 espectros bien identificados en la carretera del municipio de Camerino Z, Mendoza, que los locales conocen desde hace generaciones. El primero es el fantasma de una mujer que aparece en el tramo conocido como La Choza, una figura femenina que se ve en el borde del camino, que no responde si alguien se detiene a hablarle y que desaparece cuando el vehículo se acerca demasiado. Se dice que la energía en ese punto específico es tan densa que incluso de día se percibe algo diferente en el ambiente, como si el lugar guardara una carga que no se disipa ni con la luz del sol. El segundo fantasma es el de una anciana que aparece en ciertos tramos de la ruta, especialmente los que bordean los cultivos de caña. Los choferes de camión que hacen ese recorrido a altas horas de la noche la describen siempre de la misma forma. Es una mujer mayor, vestida de oscuro, parada en el arcén con la cabeza inclinada. Si el conductor se detiene o aminora la velocidad, la anciana simplemente desaparece. Pero si sigue de largo, se dice que la anciana aparece de nuevo más adelante, kilómetros después, en el mismo arcén, en la misma posición, como si hubiera llegado antes que el vehículo. Y ahora es el turno del tercer fantasma, que además es el más aterrador, porque viene acompañado de la anécdota real de un taxista de la ciudad de Orizaba. Él cuenta que hacía su último viaje de la noche, de Orizaba a La Perla, cuando recogió a una señora de entre 60 y 70 años que encontró en el camino. La llevó, conversó con ella durante el trayecto, la dejó en una casa cerca a la iglesia de La Perla, le ayudó a bajar una canasta de la cajuela y la señora le pagó. Un viaje normal, pero en el camino de regreso, en una zona de canales entre La Perla y la comunidad de Mariano Escobedo, se percató de la presencia de un ser con forma de humano que a la vista se apreciaba de un tono muy oscuro y muy grande, como de unos 3 metros. La entidad se movía en zigzag por la carretera y el taxi comenzó a presentar fallas, a lo que el taxista le puso en neutro y orilló el taxi en la carretera. Se quedó varado durante un tiempo aproximado de 15 minutos y durante ese lapso veía al ente hasta que se comenzó a perder entre el camino. Cuando finalmente decidió prender el vehículo para seguir adelante, se le ocurrió mirar al retrovisor y fue ahí que la vio. Era la señora sentada en el asiento de atrás diciéndole: «Hijo, no tengas miedo, yo vengo contigo desde que saliste de La Perla». El taxista salió despavorido de la unidad y corrió hasta lograr ver las luces de una patrulla. Se acercó a los policías y les comentó lo que le había pasado. Evidentemente estos comenzaron a burlarse de él y a cuestionarlo, pero el taxista les rogó que lo acompañaran hasta su taxi, el cual comentó que había dejado encendido y temía que se lo robaran. Al llegar al lugar, se percató de que el taxi estaba en buenas condiciones, pero los policías y él comenzaron a escuchar ruidos entre los cañales, hasta que la entidad de 3 metros se les volvió a aparecer. Esta vez el taxista abordó su unidad y manejó lo más rápido posible, sin percatarse del rumbo que tomaron los policías. Con el paso del tiempo, este mismo taxista contó la historia a sus compañeros, y así, otras personas le compartieron haber visto a un ente extraño en esa misma zona de las altas montañas de Veracruz, pues aparentemente no solo se aparece de noche, sino también de día.
Puesto número 7. La CA5 es la carretera más importante de Honduras. Une de sur a norte la columna vertebral económica del país, porque por ella transita todos los días una fracción enorme del comercio y el transporte de personas. Y como suele ocurrir en las principales arterias de un país, el alto flujo vehicular también ha convertido a la CA5 en una de las carreteras con mayor índice de accidentes. De hecho, datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Honduras señalan que esta vía concentra aproximadamente el 50% de los siniestros viales del país. Así como lo escuchaste, la mitad de las fatalidades en carretera de Honduras pasan en una sola vía. Pero hay algo en la CA5 que los datos no explican, y eso es lo que cuentan los conductores que recorren esta ruta de noche. Historias que resuenan desde hace años con una consistencia que resulta imposible de ignorar. Según los testimonios que circulan entre transportistas, viajeros nocturnos y habitantes de las zonas aledañas a la carretera, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en la zona de la Cuesta de la Virgen, que cabe resaltar es el tramo más peligroso, aparece un vehículo negro, tipo pick-up, oscuro, sin ninguna particularidad que lo distinga. En un principio el conductor no le da importancia, en una carretera tan transitada donde hay miles de autos. Pero entonces el vehículo empieza a adelantarse, una vez, 2 veces, 3 veces. El conductor lo deja pasar, acelera, lo ve desaparecer en la oscuridad adelante, y al rato lo tiene de nuevo atrás, y de nuevo adelante, y de nuevo atrás, como si fuera imposible dejarlo atrás o alcanzarlo, como si la camioneta estuviera en todas partes, al mismo tiempo. Según se cuenta, la aparición tiene una regla específica. Si el conductor se deja llevar por la frustración y decide acelerar para pasarle o para igualarle el ritmo, el vehículo negro lo induce a perder el control. Varios de los accidentes sin causa aparente que se registran en la CA5 en esas horas de la madrugada se atribuyen a este fenómeno. Otros testigos dicen que el carro negro no provoca ningún daño si uno no cae en la trampa de seguirlo y simplemente lo deja pasar. Algunos comentan que hay versiones del fenómeno donde no son 1, sino hasta 4 carros negros que aparecen simultáneamente de la completa nada. Y ese solo es uno de los muchos relatos que se cuentan sobre lo que se ve en la carretera CA5, algo que no extraña a nadie, ya que como dije, la cantidad de vidas que se pierden ahí por año son innumerables. Puesto número 6. En la cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, un tunche es el alma errante de alguien que perdió la vida en circunstancias horrendas o injustas y que no ha podido trascender. Un espíritu atrapado en el lugar donde todo acabó para él, que vaga sin descanso y que se manifiesta de formas que aterran a los vivos. Y según todo lo que ocurrió en los primeros meses de 2016, en el kilómetro 9 de la ruta LO 103, en la localidad de Nauta, en Perú, lo que habita en ese tramo de carretera encaja perfectamente con la descripción de Azucena. Una joven de 22 años oriunda del pueblo de San Joaquín de Omaguas, un asentamiento aislado a lo largo de la misma carretera. Azucena se trasladaba a las zonas periféricas de la ciudad de Iquitos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, pero para su desgracia, en el trayecto fue interceptada por unos sujetos que la agredieron de la peor forma que te puedas imaginar. Su cuerpo no resistió las lesiones y nunca se hizo justicia por lo que pasó. Ante la ausencia de familiares que reclamaran su cuerpo, los pobladores la enterraron en el cementerio rural de Quistococha, ubicado precisamente en el kilómetro 9 de la ruta LO 103, a poca distancia de Iquitos. Lo que empezó a pasar después de ese entierro quedó registrado en los diarios locales de Iquitos, en reportes de la Policía Nacional y en testimonios recogidos por medios de comunicación nacionales. El 28 de enero de 2016, Antonio Soria, de 31 años, realizaba labores de transporte en mototaxi por la carretera a la 1 de la mañana, cuando cerca del cementerio de Quistococha, una mujer joven lo detuvo y subió al vehículo. Conversaron durante el trayecto,
la mujer le hizo una propuesta y se fueron juntos a un motel. Antonio la dejó en el mismo punto donde la había recogido y vio cómo la mujer cruzó el umbral de púas del cementerio y desapareció dentro. Soria quedó en shock en ese momento y lo encontraron horas después convulsionando. Fue llevado a sesiones de espiritismo con un curandero de Nauta, pero no se recuperó del todo y perdió la vida semanas después, en circunstancias que la familia atribuyó a Azucena. Más tarde, el 26 de febrero de ese mismo año, otro mototaxista de 19 años se detuvo a arreglar su vehículo en el kilómetro 9 en horas de la noche y fue encontrado convulsionando por pobladores locales. Cuando recuperó la conciencia, dijo que había sentido una presencia detrás de él, así que se dio la vuelta y vio a una mujer vestida de negro. Luego otro caso similar ocurrió el 11 de marzo a Nixon Curico, de 27 años, miembro del serenazgo del distrito de San Juan Bautista. Él fue encontrado convulsionando en el baño de su estación a las 8:30 de la noche. Cuando se recuperó, relató que había visto a una mujer merodear por el exterior, que la había ignorado, pero que cuando entró al baño la mujer se le apareció de frente y se convirtió en un bulto negro. La histeria colectiva se extendió por toda la zona durante semanas. Familias enteras dejaron de circular de noche por la carretera LO 103 y los mototaxistas se negaban a hacer servicios nocturnos cerca del kilómetro 9. Y es que, como dije, dentro de la mitología amazónica, todo esto tiene sentido, porque la forma en que Azucena perdió la vida muy probablemente la convirtió en un tunche que no puede descansar en paz y solo le queda vagar en este plano, buscando cobrar lo que le fue arrebatado. Y aunque sé que todo suena a una leyenda urbana, créeme que el miedo que viven los lugareños por el espectro de Azucena es tan real como su tumba, la cual sigue en el cementerio de Quistococha, y puedes visitar. Pero eso sí, un detalle menor que no debes olvidar es que todas las víctimas de Azucena han sido hombres, porque fueron hombres quienes le hicieron daño en vida. Puesto número 5. Hay leyendas que nacen del miedo y hay leyendas que nacen de hechos documentados. La historia de la carretera central del norte de Cundinamarca pertenece a esa segunda categoría, y eso la hace infinitamente más perturbadora. Fue en 1928 cuando don Hernando Rocha Clos, conocido en toda la región como el Patas, regresaba a su casona en Tibabitá llevando consigo un conjunto de músicos para animar una velada. Su vehículo se salió del camino en la última curva antes de llegar a la finca, y el impacto fue brutal. El señor Rocha perdió la vida y varios de los músicos que viajaban con él sufrieron decapitación en el choque. Desde entonces, quienes transitaban la carretera central del norte al atardecer o en las madrugadas empezaron a reportar algo que les helaba la sangre. Una mujer sin cabeza que cruzaba el camino lentamente, con los brazos a los lados, y desaparecía entre los matorrales al costado sin dejar rastro. Nadie la escuchaba llegar, nadie la escuchaba irse, solo aparecía y desaparecía, repitiendo el mismo cruce una y otra vez, como si estuviera atrapada en un bucle que no puede terminar. El detalle que más perturba a quienes conocen la historia es el mismo que perturbó a los primeros testigos. Los decesos en el accidente de 1928 eran todos hombres, no había ninguna mujer entre las víctimas. Entonces, ¿quién es ella? Hay quienes dicen que es el espíritu de una mujer que pereció en ese mismo tramo, en un incidente anterior que no quedó registrado en ningún documento. Otros dicen que el accidente de aquella noche despertó algo que ya habitaba ese camino desde hace mucho tiempo, algo que tomó la forma más perturbadora posible para manifestarse. Con el tiempo, los testimonios comenzaron a sumar aterradores detalles adicionales: fríos repentinos al pasar por ese tramo, motores que fallaban sin razón aparente justo en ese punto de la carretera, y luces del vehículo que parpadeaban al cruzar al frente del lugar donde se había visto a la figura. La hacienda del señor Rocha hoy es una casona en ruinas sobre la carretera séptima con calle 200 en Bogotá, lugar donde suelen ocurrir la gran mayoría de avistamientos de esta entidad. Y en caso de que quieras ir a comprobar lo que se cuenta de la decapitada de Tibabitá, te recomiendo ser discreto, porque los vecinos de mayor edad no hablan de ella con desconocidos, y cuando lo hacen en voz baja,
porque dicen que hablar de la mujer sin cabeza es en cierta forma invocarla. Puesto número 4. Misiones es una de las provincias más húmedas de Argentina. Verde cerrado, selva, ríos y lluvia que no avisa cuándo llega ni cuándo para. La Ruta Nacional 14 la atraviesa de norte a sur y de noche, sin iluminación en la mayor parte del recorrido, con la vegetación cerrándose a los costados y la lluvia golpeando el techo del vehículo. El camino se convierte en algo completamente distinto a lo que es de día. El puente sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones de Campo Viera, es el epicentro de toda la actividad paranormal. Y para entender por qué, hay que saber que ese puente fue construido durante la última dictadura militar argentina, que gobernó al país entre 1976 y 1983. Los pobladores de la zona cuentan que en aquellos años de terror, las personas detenidas por el régimen fueron arrojadas al arroyo desde ese puente o directamente encementadas dentro de la estructura de hormigón. Y sobre ese oscuro trasfondo, con toda esa carga, hay una historia particular que remonta a la aparición más conocida del puente, al año 1987. Ese año, una joven llamada Margarita de 18 años perdió la vida en ese tramo a 15 días de casarse. Nunca llegó a la boda y según los que la han visto, desde entonces nunca se fue. Los primeros testimonios documentados empezaron a acumularse con fuerza a partir de 2013, cuando un camionero avisó a la policía que había atropellado a una mujer que se le había cruzado sobre el puente del arroyo Yazá. Cuando los uniformados llegaron al lugar, no hallaron ningún rastro del supuesto accidente. Ese mismo año, un ingeniero de la zona centro de Misiones reportó la misma situación, y en 2016, un vecino de Campo Grande, asustado, relató exactamente lo mismo. Una mujer de improviso se le cruzó en el puente y él creyó haberla atropellado, pero cuando bajó del vehículo no había nadie. Lamentablemente, los avistamientos de esta entidad no han quedado solo en sustos, porque en la zona son frecuentes los accidentes y despistes fatales, donde a menudo los sobrevivientes aseguran que antes de que su vehículo perdiera el control, vieron a una mujer vestida de blanco, parada en el centro del puente. Y aunque la policía siempre atribuye este tipo de accidentes a la pista resbalosa por la lluvia, o alguna falla mecánica, nadie duda de que se trata de Margarita, la novia fantasma que nunca pudo casarse, la que desde 1987 cruza ese puente una y otra vez, quizás esperando a que alguien se detenga a ayudarla a llegar a donde ya nunca podrá. Puesto número 3. Si vives en México, probablemente ya conozcas este nombre. El kilómetro 31 de la carretera libre México-Cuernavaca es quizás el tramo de asfalto más embrujado del país. Y no lo digo solo por las leyendas y testimonios que lo rodean desde hace décadas, sino por la gran cantidad de accidentes fatales que ahí ocurren. Y es que el tramo está entre el desierto de los Leones y las primeras laderas que bajan hacia Morelos, un bosque cerrado con curvas pronunciadas y una niebla que no llega de a poco, sino que aparece de golpe, en segundos, como una pared blanca que borra todo lo que hay a más de 3 metros del vehículo. Lo primero que llama la atención al revisar testimonios sobre encuentros paranormales en el kilómetro 31 es la consistencia de los relatos, que describieron exactamente los mismos fenómenos y apariciones, a pesar de que son narrados por personas distintas, en momentos distintos. La figura más frecuente es una mujer de blanco, parada en el centro de la carretera, inmóvil, con el cabello suelto sobre la cara. Algunos dicen que la vieron a tiempo, frenaron, y cuando bajaron del auto ya no había nadie, mientras que otros cuentan que no pudieron frenar y que justo antes del impacto, la figura simplemente desapareció, sin sonido, sin movimiento, como si nunca hubiera estado. Y ese no es el único espectro que ronda la carretera, porque hay muchos relatos sobre un niño parado en el borde del camino, con ropa de otra época, y según describen algunos, con inquietantes ojos rojos.
Se dice que en la mayoría de los casos se manifiesta de forma repentina cruzando la pista para provocar que los conductores traten de esquivarlo y así causar accidentes fatales. Un conductor que lo vio al lado de la carretera bajó del auto y le habló, pero el niño no respondió, solo lo miró, y cuando el hombre dio un paso hacia él, el niño retrocedió hacia el bosque sin darse vuelta, entrando entre los árboles con una calma que el testigo describe como la cosa más aterradora que había visto en su vida. Dijo que en ese momento sintió con absoluta certeza que si lo seguía, no iba a volver. También está la figura de unos monjes, que describen a menudo como siluetas encapuchadas con un hábito oscuro que caminan por la orilla de la carretera sin levantar la vista ni apurar el paso. Muchos atribuyen la presencia de estas entidades al exconvento de los carmelitas descalzos que está en la zona y donde es bien sabido que se realizaron varios entierros entre los siglos XVII y XVIII. Los habitantes más antiguos de la zona rara vez hablan del tema, pero quienes lo hacen coinciden en algo. Para ellos, estas apariciones son parte de algo más oscuro que parece estar impregnado en el lugar. Dicen que la mujer de blanco, el niño e incluso los monjes no son simples fantasmas, sino formas que algo demoníaco utiliza para acercarse a los viajeros desprevenidos. Muchos aseguran que el ambiente cambia cuando cae la noche, que el aire se vuelve pesado y que la carretera parece distinta, como si estuviera cargada de una presencia opresiva. Por eso siempre recomiendan pensarlo 2 veces antes de cruzar el kilómetro 31, porque aseguran que ahí hay algo paranormal y quien se atreva a negarlo probablemente nunca ha pasado por ese tramo a las 3 de la madrugada. Puesto número 2. Hay carreteras que intimidan por sus estadísticas y hay carreteras que intimidan por su nombre, pero el Espinazo del Diablo hace ambas cosas al mismo tiempo. Ubicado en el kilómetro 168 de la carretera federal 40, que conecta Durango con Mazatlán atravesando la Sierra Madre Occidental, este tramo de aproximadamente 10 kilómetros es uno de los más temidos de México y de todo el continente. Como puedes ver, el camino serpentea entre barrancas cortadas de tajo, a más de 2.500 metros de altitud, con zonas donde hay precipicios a ambos lados, visibilidad reducida por la niebla, y una altitud que hace que el motor de los vehículos tengan que hacer un esfuerzo extra para seguir subiendo. El nombre del Espinazo del Diablo viene de las formaciones rocosas, un grupo de pendones verticales y espigados que, vistos desde cierto ángulo, parecen el lomo erizado de una criatura enorme tendida entre los cerros. Y ahí, en ese paisaje que parece diseñado para el terror, nació una leyenda que los locales de Durango y Sinaloa llevan generaciones transmitiendo. Se cuenta que cuando los ingenieros que construyeron la carretera estaban trabajando en ese tramo específico de la sierra, algo se les presentó, un ser que vive en las montañas, que habita los precipicios y las nieblas de la Sierra Madre, desde antes de que hubiera caminos ni pueblos. Les dijo que para poder continuar la obra, tendrían que pagarle con almas, que cada curva que construyeran en ese tramo tenía un precio, y que él lo cobraría cuando se le dé la gana. Poco después de inaugurada la carretera en la década de 1940, 2 camiones llenos de viajeros volcaron en ese mismo tramo, dejando numerosas vidas perdidas. Y obviamente, esa no sería la primera ni la última vez, porque tan solo unos meses después, un autobús que transportaba personas de la tercera edad de la ciudad de Puebla cayó más de 100 metros a la altura del kilómetro 174. Y así, los accidentes siguieron ocurriendo, uno tras otro a través de los años. Los traileros que han recorrido esa ruta durante años son los que cargan con las historias más perturbadoras. Dicen que en los tramos donde hubo accidentes, sobre todo de noche, se manifiestan entidades fantasmales y fenómenos extraños en la carretera. Algunos hablan de luces que aparecen y desaparecen sin fuente visible. Otros hablan de gritos que salen de entre los árboles sin que haya nadie. Y hay una leyenda muy específica que circula entre los conductores y que nadie ha podido confirmar ni desmentir del todo, que quien viaja con un vehículo lleno, con el número de personas suficientes para llenar 3 camiones, está a salvo, pero quien viaja solo o en un vehículo con pocos pasajeros es el que el Espinazo elige. Desde el año 2012,
Esta carretera maldita fue reemplazada por la supercarretera Durango-Mazatlán y el puente Baluarte Bicentenario. La mayoría de los vehículos ya no pasan por el Espinazo del Diablo, pero los que buscan la ruta vieja o los que eligen recorrerla por nostalgia o necesidad, dicen que en la sierra la cosa no cambió, que lo que sea que habita en el Espinazo del Diablo sigue ahí, esperando cobrar más vidas. Puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.